¿Alguna vez sentiste que empujas con todas tus fuerzas una puerta que simplemente no se abre? Como si mientras más anhelas algo, más lejos parece estar. Hay temporadas en las que la espera duele, en las que la fe se mezcla con ansiedad, y la esperanza se siente como un hilo delgado que apenas puedes sostener. Pero hoy Dios te habla con suavidad y firmeza y te dice: no necesitas forzar lo que ya está en mis planes. Lo que es para ti llegará, y llegará sin que tengas que desgastarte empujando. Porque el tiempo de Dios no responde a tus relojes, sino a tu formación. Él no tiene prisa porque sabe que la maduración toma tiempo. Escribe en los comentarios: Señor, hoy dejo de correr tras mis tiempos. Ayúdame a caminar al ritmo de tu voluntad. Número 1. Cuando el cielo parece en silencio, su reloj sigue marcando. ¿Alguna vez sentiste que Dios guarda silencio cuando más lo necesitas? Es como si el cielo estuviera en pausa mientras tu corazón clama con urgencia. Pero fíjate que el libro de Eclesiastés nos recuerda una verdad que lo cambia todo. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. En otras palabras, aunque parezca que nada está ocurriendo, el reloj de Dios sigue marcando con precisión. Su silencio no es indiferencia, es estrategia divina. Y entender esto es el primer paso para romper con esa ansiedad que nos empuja a querer ver resultados ya, ahora, sin demora. Ahora bien, cuando el guión nos dice no fuerces tus deseos, no es una llamada a la resignación. Al contrario, es un acto profundo de fe activa, porque esperar en Dios no es quedarnos de brazos cruzados, sino elegir confiar en que Él sabe lo que está haciendo, incluso cuando nosotros no entendemos nada. A veces pensamos que Dios improvisa o que se le pasó la hora, pero no es así. Él no necesita correr ni atrasarse. Todo lo que hace está envuelto en propósito, en sabiduría y en amor. Como un director de orquesta que sabe exactamente cuándo debe entrar cada instrumento, así Dios va entrelazando las piezas de nuestra historia. Y cuando lo entendemos, dejamos de compararnos con el tiempo de los demás. Ya no vivimos corriendo por lo que los otros lograron, porque sabemos que lo nuestro también llegará, pero en el momento justo. Aceptar el calendario de Dios es también abrazar una paz que el mundo no puede ofrecer. Nos libera de esa presión cultural que exige tenerlo todo para ayer. Nos enseña a valorar incluso los tiempos donde aparentemente nada ocurre. Porque justo ahí, en lo invisible, Dios está haciendo su obra más profunda, como una semilla que cae en tierra y permanece bajo la superficie, en silencio, sin aplausos, sin likes, pero viva. Y aunque nadie lo vea, se está rompiendo por dentro, preparando raíces. ¿Sabes qué pasa si la desentierras antes de tiempo? La matas. Así también ocurre con tus procesos. Si los apuras, pierdes la belleza del fruto que Dios quería darte. Y esto no es teoría. Mira lo que pasó con Abraham y Sara. Ellos tenían una promesa, sabían que Dios les daría un hijo, pero el tiempo pasaba y nada. Entonces decidieron forzar la bendición. Ayudaron a Dios tomando decisiones humanas para cumplir un plan divino. El resultado: nació Ismael, y con él un conflicto que ha trascendido generaciones. Cuando nos adelantamos a Dios, revelamos que no confiamos del todo. Y en vez de acercarnos a la bendición, nos enredamos en dolores evitables. Hoy también nos pasa, nos apuramos en relaciones, trabajos, decisiones, y luego, cuando las cosas salen mal, preguntamos: Dios, ¿dónde estabas? Pero tal vez solo necesitábamos esperar un poco más. Esperar no es pasividad, es una forma elevada de fe. Es creer que mientras no vemos, Él sí está obrando, y podemos practicar esa fe en lo cotidiano, observando cómo crece una planta, cómo un bebé se forma en el vientre,
como el sol sale cada mañana sin que lo forcemos. Son ejemplos que nos entrenan el corazón para entender que hay belleza en la espera, que la ansiedad no tiene la última palabra y que incluso en la pausa podemos adorar. Cuando rendimos el control, cuando decimos, Señor, hazlo a tu manera y en tu tiempo, transformamos la inquietud en un acto de confianza. En vez de desesperar, adoramos. En vez de empujar, descansamos, porque sabemos que cuando el cielo parece en silencio, en realidad Dios está escribiendo una página clave de nuestra historia. Número 2. Alas de águila en medio del silencio. ¿Te ha pasado que estás esperando algo de parte de Dios y mientras tanto sientes que te estás apagando por dentro? Como si la espera te drenara. Como si la energía, la motivación y hasta la fe se te fueran escapando poco a poco. Pero déjame decirte algo poderoso. La Biblia no nos dice que esperar en Dios es estar quietos sin hacer nada. Number Isaías 40. Nos asegura que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Y no cualquier fuerza. Fuerza como la del águila, esa que se eleva por encima de las tormentas y no se cansa. Esperar en Dios no te agota, te transforma. Y si hoy sientes que ya no tienes pilas, tal vez es el momento exacto en el que Dios quiere intercambiar tu fuerza limitada por la suya. A veces pensamos que esperar es una pérdida de tiempo, cuando en realidad es una inversión invisible. Porque mientras nosotros creemos que estamos detenidos, en el cielo se está preparando algo grande. No forzar el proceso es como hacer una parada estratégica en medio de una carrera, un pit stop divino, donde no solo se cambian neumáticos, sino el motor completo. Y sí, tal vez el mundo te empuja a seguir corriendo, pero Dios te invita a pausar para recargar. Porque no se trata de resignación, se trata de fortalecimiento. La espera no es un sofá, es un gimnasio del alma. Y aunque no se ve por fuera, por dentro estás siendo renovado. Dios no está interesado en añadirle un poquito más de fuerza a tu cansancio. Él quiere reemplazar tu fuerza humana por la suya sobrenatural. Como el águila que cuando envejece se aparta para cambiar sus plumas, su pico, sus garras, y luego cuando regresa, vuela más alto que nunca. Así también Dios permite momentos donde nos sentimos agotados para darnos un nuevo comienzo, con alas nuevas, visión renovada y una fuerza que no viene de ti, sino de Él. Y eso solo ocurre cuando estamos dispuestos a soltar el control, a rendir el cansancio y a recibir ese aliento que solo viene del cielo. ¿Y cómo ocurre ese intercambio de fuerzas? A través de la comunión. Cuando hablas con Dios, cuando oras, cuando simplemente te detienes y respiras en su presencia, algo se activa en lo profundo de tu ser. Es como si el alma volviera a respirar. Y no necesitas una hora entera para eso. Bastan unos minutos en tu día para reconectarte con la fuente. Un suspiro sincero hacia el cielo tiene más poder que 1000 pensamientos ansiosos. Desde esa comunión, Dios comienza a cambiar tu perspectiva. Ya no ves desde el suelo, donde todo parece un enredo. Ahora miras desde las alturas, donde las rutas se aclaran. Como el águila que vuela por encima de la tormenta, tú también puedes elevar tu mirada, porque desde arriba los problemas pierden su tamaño. Y cuando dejas de aletear desesperadamente, cuando dejas de intentar abrir puertas por tu cuenta, comienzas a deslizarte en las corrientes del espíritu. Dejas de gastar fuerzas y empiezas a fluir. Y eso es libertad. Si quieres renovar tus fuerzas, necesitas hacer pausas conscientes. 5 minutos mirando el cielo, escuchando el viento, sintiendo la creación. Todo eso te conecta con el Dios que sostiene el universo y también tu vida. Y además, comienza a hablar en voz alta lo que Dios ya dijo de ti. Declara: mis fuerzas se renuevan mientras espero. Repítelo, créelo, escríbelo, porque cada palabra de fe que pronuncias tiene el poder de reprogramar tu mente cansada y llenarla de esperanza.
Así que hoy, en vez de correr sin dirección o desesperarte por lo que no llega, diseña tu plan de renovación, un tiempo de silencio, un momento de contemplación y una promesa bíblica que puedas declarar en voz alta. Porque esperar no es un freno, es la pista donde Dios te prepara para despegar con alas de águila. Número 3. Ríndete y verás el camino enderezado. ¿Te ha pasado que algo parece tener todo el sentido del mundo, pero dentro de ti hay una inquietud que no te deja avanzar en paz? Como cuando tu cabeza te grita, hazlo, pero tu corazón se queda callado, dudando. Proverbios 3 nos lleva justo a ese lugar donde la lógica humana tropieza y donde Dios nos pide una confianza radical. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, dice el texto. Y es ahí donde empieza todo. Porque confiar cuando todo parece lógico no es tan difícil, pero confiar cuando nada tiene sentido, eso ya es otra historia. Ahí es donde realmente se prueba si estamos guiando nuestra vida por fe o por vista. La verdad es que muchas veces queremos que todo encaje en nuestro mapa mental, que cada paso tenga explicación. Pero seguir a Dios no siempre significa tener claridad inmediata. De hecho, muchas veces Él nos lleva por caminos que parecen dar vueltas innecesarias, pero en realidad están evitando precipicios que ni siquiera vemos. No forzar nuestros deseos requiere detenernos justo cuando más queremos acelerar. Y eso solo es posible cuando reconocemos que nuestras ideas, por más brillantes que parezcan, no siempre son el camino correcto. Porque como dice la promesa, si lo reconocemos en todos nuestros caminos, Él se encargará de enderezarlos. Confiar en tu propia lógica es como construir sobre arena. Puede parecer firme al principio, pero con el primer viento todo se tambalea. Muchos de nosotros hemos tomado decisiones que, en teoría, eran correctas, pero que terminaron mal simplemente porque no involucramos a Dios. Y no se trata de vivir con miedo a decidir, sino de aprender a consultar al Señor antes de actuar. Las veredas torcidas muchas veces nacen del ego, del apuro o de ese impulso por controlar todo. Pero cuando rendimos incluso las decisiones pequeñas, el corazón empieza a caminar en otro ritmo, más lento quizás, pero más seguro. ¿Y cómo se ve un camino enderezado por Dios? Se siente en la paz. Esa paz rara que no depende de las circunstancias, esa que te deja dormir tranquilo aunque todo afuera sea incertidumbre. Porque sabes que no estás avanzando por intuición, sino porque Dios está al mando. Y también lo ves cuando las puertas correctas se abren sin necesidad de empujarlas con fuerza. Sí, hay que ser persistentes, pero no obstinados. Hay una gran diferencia. A veces Dios cierra una puerta para protegerte y nosotros nos desgastamos tratando de forzarla. Pero cuando Él dice, por aquí es, todo fluye, todo encaja. La combinación se alinea y tú solo tienes que caminar. Una forma práctica de cultivar esta rendición es usar un diario de decisiones. Escribir tus dilemas, presentarlos a Dios en oración y luego volver a ellos tiempo después para ver cómo Él respondió. Eso no solo te ayuda a discernir, también fortalece tu fe, porque ves evidencia escrita de que Dios fue fiel. Además, hay una herramienta sencilla pero poderosa que puedes aplicar hoy mismo, la confirmación triple. ¿La conoces? Es simple. Antes de tomar una decisión, busca alineación en 3 áreas: la palabra de Dios, el consejo de personas maduras en la fe y la paz interior que solo el Espíritu Santo puede dar. Si uno de esos 3 falta, tal vez no es el momento. Tal vez es mejor esperar y evitar meterte por una vereda torcida. Confiar más allá de la lógica es un salto al vacío, sí, pero es un salto donde no caes al abismo, sino en los brazos de un Dios que ya conoce el destino. Así que hoy te invito a tomar esa decisión pendiente que has estado arrastrando. No te apoyes solo en tu análisis,
Preséntala a Dios, escríbela, pide consejo y escucha la voz del Espíritu en lo profundo de tu alma, porque cuando sueltas el control, Dios toma el timón y créeme, Él sí sabe cómo enderezar caminos que tú nunca podrías haber trazado. Número 4. Cuando nada tiene sentido, Él sigue obrando. Hay momentos en los que uno simplemente no entiende nada. Pasan cosas que duelen, que desconciertan, que rompen nuestros planes y nos dejan con 1000 preguntas sin respuesta. Pero hay una promesa en Romanos 8 que es como un ancla en medio de toda esa confusión. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Y sí, lo dice tal cual, todas las cosas. No solo las bonitas, no solo las fáciles, también las que te rompieron, las que no viste venir, las que aún no comprendes. Dios no desperdicia absolutamente nada. Él es experto en reciclar dolor y convertirlo en parte de un bien eterno. Aunque en el momento cueste verlo, aunque parezca injusto, Él sigue obrando. Fíjate que cuando tratamos de forzar nuestros deseos o controlar cada paso, nos frustramos más, porque queremos que todo tenga sentido ya. Pero confiar en Dios es creer que incluso cuando algo parece no encajar, hay un propósito detrás. Es como esos bordados artesanales que vistos desde abajo parecen un caos. Hilos cruzados, nudos feos, cortes sin sentido. Pero cuando se da vuelta la tela, aparece una imagen perfecta. Así trabaja Dios. Nosotros vemos desde abajo, Él desde arriba. Nuestra lógica se enfoca en lo inmediato, pero Él está tejiendo una obra maestra que abarca toda nuestra vida. Y cada hilo, incluso los más dolorosos, están puestos con intención. Hay historias en la Biblia que nos muestran esto con una claridad impresionante. Tomemos a José, por ejemplo, vendido por sus hermanos, traicionado, encarcelado injustamente. Cualquier persona habría pensado que su vida se había arruinado, pero Dios no había terminado. Todo ese proceso lo llevó a estar justo en el lugar y el momento en que podía salvar a miles. Y cuando finalmente se reencuentra con sus hermanos, José no los culpa. Les dice algo que retumba con fuerza. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Génesis 50. Qué declaración más profunda, porque cuando confías en el propósito de Dios, puedes ver redención donde otros solo ven ruina. Ahora bien, ¿cómo podemos entrenar el corazón para confiar así? Una práctica poderosa es levantar memoriales de gracia. No necesitas construir un altar de piedras como en el Antiguo Testamento, pero sí puedes tener un frasco, una libreta o hasta notas en tu celular donde registres momentos donde Dios transformó algo difícil en una bendición. Porque cuando vuelvas a pasar por una tormenta, esos recordatorios te sostendrán. Recordar que ya antes Dios actuó, que ya antes transformó lágrimas en gozo, fortalece la fe y frena la queja. También ayuda mucho cambiar la pregunta. En vez de preguntar, ¿por qué me pasa esto?, empieza a preguntar, ¿para qué está pasando esto en mi vida? Esa simple diferencia cambia toda la perspectiva, porque el por qué se enfoca en el pasado y suele estancarnos en la culpa o el dolor. Pero el para qué abre espacio al crecimiento, a la transformación. Te conecta con la formación que Dios está haciendo en tu carácter, en tu fe, en tu propósito. Y es ahí donde comienza la madurez espiritual, cuando entiendes que no todo se trata de evitar el dolor, sino de aprender a encontrar a Dios incluso dentro de él. Así que si hoy estás en medio de un tramo oscuro, si hay algo que aún no entiendes, recuerda esto: tu historia no ha terminado. Dios todavía está escribiendo capítulos. Y no hay renglón torcido que Él no pueda enderezar, no hay herida que Él no pueda usar como cimiento de algo nuevo. Haz este ejercicio. Piensa en una situación difícil que hayas vivido en el pasado.
Puedes ver ahora algo bueno que brotó de ahí, tal vez creciste, tal vez conociste a Dios de una manera más profunda, tal vez cambiaste de rumbo. Ese es el propósito obrando. Aunque en su momento no tenía sentido, ahora lo entiendes, y si no lo ves aún, tranquilo. Él sigue tejiendo. Número 5. Pensamientos de paz sobre tu mañana. Hay días en los que mirar hacia el futuro da miedo. Cuando todo parece incierto, cuando el presente está lleno de caos o dolor, es fácil imaginar que el mañana no será muy diferente. Pero justo ahí, en medio de esa oscuridad mental, Dios nos lanza una promesa luminosa. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Esto no lo dijo en tiempos tranquilos, sino en medio del exilio, cuando su pueblo se sentía abandonado, lejos de casa y con un futuro nublado. Y sin embargo, Dios hablaba de esperanza, hablaba de paz, hablaba de un final lleno de propósito. Cuando entendemos esto, cambia por completo cómo enfrentamos la espera. Porque sí, es difícil no forzar las cosas cuando sientes que todo se te escapa de las manos. Pero si crees que tu historia ya tiene un desenlace bueno escrito por Dios, entonces puedes descansar. No estás a la deriva, no estás olvidado, no estás condenado al fracaso. Hay una promesa viva sobre ti y es una promesa de bienestar. La frase «yo sé los pensamientos que tengo» debería resonar más fuerte que nuestro «yo no sé qué va a pasar», porque aunque nosotros no tengamos respuestas, Él ya tiene un plan. Y ese plan tiene tu nombre. Muchos creen que Dios juega a esconder la felicidad, que permite sufrimiento para ver si aguantamos, o que nos hace esperar porque quiere castigarnos. Pero eso no es lo que dice este versículo. Dios no planea desgracias para entretenerse, ni castiga como quien quiere enseñar a la fuerza. Él tiene pensamientos de paz. Él está construyendo un futuro donde tu corazón finalmente descansará. Y sí, puede haber disciplina en el camino, porque a veces necesita corregir nuestro rumbo. Pero incluso esa corrección viene desde el amor, no desde la condena, porque su meta final es bendecirte, no destruirte. Lo más impresionante es que ese fin que esperas no es solo una meta tuya, es algo que Dios también desea para ti. Pero no cualquier sueño, sino esos que nacen alineados a su corazón, porque cuando nuestros deseos se conectan con su propósito, el camino cobra sentido, aunque se tarde. No estás perdiendo tiempo, estás caminando hacia algo eterno, hacia una promesa que no se quiebra por los retrasos humanos. Así que en vez de forzar lo que no llega, enfócate en preparar el corazón para recibirlo bien. La espera también es parte del regalo. Una herramienta hermosa para sostener esa esperanza es la visualización bíblica. Imagínate a ti mismo viviendo lo que Dios te prometió. Escríbelo. Ora con fe. Habla con tu yo del futuro que ya vio el cumplimiento y dile, sé que Dios lo hará, aunque hoy no lo vea. Esa práctica sencilla fortalece el alma, porque cuando puedes imaginar el mañana con fe, algo en tu interior se activa. Es como tener un plano arquitectónico de una casa que aún no existe. Ya puedes verla, aunque todavía esté en construcción. Y no lo hagas solo. Rodéate de personas que también creen, que también esperan, que también sueñan con Dios. Una comunidad de ánimo puede sostenerte en esos días donde tus propias fuerzas flaquean. Hablen de promesas, recen juntos. Recuerden que Jeremías 29 no es una frase bonita para una postal, es una promesa real de un Dios fiel. Y cuando compartimos esa esperanza, la multiplicamos. Lo que uno cree, anima al otro. Lo que uno ve en fe, ilumina el camino del que viene detrás. Así que hoy, haz algo sencillo pero poderoso. Escribe una declaración de esperanza basada en este versículo. Léela cada mañana.
Recuérdate a ti mismo que tu futuro no está en manos del azar, sino del Creador del universo, y camina hacia Él sin prisa, sin miedo, confiando en que los pensamientos de Dios sobre ti siguen siendo de paz, aunque tú no lo veas todavía. Número 6. Guarda silencio y deja que Dios se adelante. ¿Alguna vez te ha pasado que estás esperando en Dios y de pronto ves a otros avanzar, conseguir cosas, cumplir metas, mientras tú te quedas en pausa? Y no solo eso, a veces ni siquiera son personas que buscan a Dios. Al contrario, parecen hacer lo incorrecto y aún así les va bien. Es ahí cuando el corazón empieza a inquietarse. Pero en el Salmo 37, Dios nos lanza un recordatorio que corta como espada. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Este versículo no solo es una invitación a callar por fuera, es una llamada urgente a hacer silencio por dentro, a dejar de alimentar la comparación y la prisa, a confiar que Dios no llega tarde y que cuando Él se adelanta, todo encaja mejor de lo que imaginamos. Guardar silencio no es resignación, es fe. Es una forma profunda de decirle a Dios: confío tanto en ti que no necesito moverme hasta que tú me digas. Y claro, eso suena bonito, pero cuesta no quejarse, cuesta no mirar al lado, cuesta no sentirse menos cuando otros reciben respuestas antes que tú, pero cuando eliges el silencio interior, cuando decides no forzar ni manipular, estás creando un espacio real para que Dios actúe. El silencio voluntario no es vacío, es un acto de rendición. Es una predicación sin palabras que le dice al cielo: estoy aquí, quieto, sabiendo que tú ya estás obrando. La prisa es enemiga de la claridad, y la comparación ni se diga. Es como una voz que susurra al oído: mira lo que otros tienen, mira lo que tú no logras. Y si no tienes cuidado, te roba la paz. Te empuja a correr una carrera que ni siquiera es la tuya. Fíjate que un lago solo puede reflejar el cielo cuando está en calma. Si está agitado, todo se distorsiona. Lo mismo pasa con el alma. Cuando está tranquila, percibe la voz de Dios. Pero si está llena de ruido, todo se confunde. Y muchas veces ese ruido viene de mirar a los lados, de vivir comparando, de no entender que tu tiempo y el de otro no se miden con el mismo reloj. Dios no tiene apuro, y eso debería consolarnos, no frustrarnos, porque cuando Él toma su tiempo es porque está preparando algo completo, no superficial, no de apariencia, no temporal. A veces lo que parece éxito en otros es solo distracción con buena iluminación, pero tú estás caminando un peregrinaje con propósito, no estás en una carrera de selfies, estás siguiendo la voz de un pastor que sabe exactamente a dónde llevarte, así que no permitas que el ritmo de otros dicte tu paso. Hay una forma de transformar la espera en adoración: el silencio. No hablo solo de cerrar la boca, sino de hacer callar esa voz interna que repite: ya deberías estar allí, mira a los demás, estás quedándote atrás. En vez de eso, entra en un minuto de respiración bíblica, un momento breve donde apagues todo, cierres los ojos, respires profundo y digas: Dios, aquí estoy, no me muevo sin ti. Eso, aunque parezca pequeño, cambia el tono de todo tu día. Y si quieres comenzar a entrenarte en esta práctica de quietud, prueba esto. Haz un pequeño ayuno digital cada día, 15 minutos antes de dormir, sin pantalla, sin notificaciones, sin redes, solo tú, tu alma y Dios. Escribe en un cuaderno 3 bendiciones silenciosas del día. Tal vez no fueron espectaculares, pero estuvieron ahí. Una conversación, un momento de calma, una palabra oportuna. Eso entrena tu gratitud y hace que tu fe respire. Porque cuando haces silencio, Dios se adelanta. Cuando dejas de mirar a los lados,
puedes ver lo que Él está haciendo justo frente a ti. Así que hoy elige un momento del día y practica un minuto completo de quietud consciente. Un minuto donde no hagas nada más que estar presente con Dios. Verás cómo ese pequeño acto empieza a transformar todo tu ritmo interior, porque guardar silencio no es detenerse. Es preparar el corazón para ver cómo Dios se mueve primero. Número 7. Estad quietos, el trono no está vacío. ¿Te has encontrado alguna vez intentando resolverlo todo por tu cuenta, sintiendo que cuanto más haces, menos control tienes? A veces estamos tan ocupados con nuestras propias estrategias que no dejamos espacio a Dios para que actúe. Y justo ahí, en medio del caos, en medio del ruido, resuena una orden tan sencilla como poderosa. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. El Salmo 46 no fue escrito en un contexto de calma. Al contrario, habla de montes que se derrumban, de aguas que rugen, de pueblos que se alborotan. Pero en medio de esa tormenta, Dios no nos dice, corre más o haz algo ya. Nos dice, quédate quieto. Y eso, créeme, va en contra de todo instinto humano, porque el mundo nos enseñó que quien se queda quieto pierde, que si no te mueves, te quedas atrás. Pero el reino de Dios funciona al revés. Quien se detiene para reconocer al Rey, quien baja las armas y entrega el control, ese es el que realmente avanza, porque en la quietud se activa la fe. En la quietud no estás rindiéndote a las circunstancias, sino afirmando que el trono celestial no está vacío. Dios sigue sentado allí, gobernando, reinando, guiando todo aunque a ti te parezca que no. Hay una forma de conocer a Dios que no se encuentra en el bullicio de la actividad, sino en el silencio que se atreve a esperar. A veces pensamos que la fe es hacer más, cuando en realidad muchas veces la fe es hacer menos, para dejar que Dios haga más. Y cuando callamos nuestras soluciones, nuestros planes, nuestras fórmulas, se abre el telón para que su gloria se muestre. No dependemos, no dirigimos, Él lo hace. Y en ese lugar de dependencia nace una revelación más profunda de quién es Él. Ahora bien, hay que aclarar algo importante. Estar quieto no es lo mismo que estar paralizado. No se trata de quedarte sin hacer nada, resignado. La quietud bíblica es activa. Es una espera atenta, como la de un vigía que no duerme, que observa, que permanece firme. No es esconder la cabeza como el avestruz. Es alzar los ojos como el centinela, esperando instrucciones. La fe quieta sigue preparando el terreno, pero no desde la ansiedad, sino desde la confianza. Y esa actitud marca toda la diferencia. Además, cuando entendemos que la meta no es solo nuestro bienestar, sino la gloria de Dios, todo cambia. El versículo termina con una promesa: seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. En otras palabras, Dios tiene su plan y lo va a cumplir, con o sin nuestra ayuda. Entonces, ¿por qué no rendirle nuestras ambiciones, nuestras urgencias, nuestros atajos? Cuando la gloria de Dios es la prioridad, el ego se silencia y el alma puede descansar en paz. Una manera práctica de vivir esta rendición es a través de una oración sencilla pero poderosa, la oración de manos abiertas. Sí, literal. Abre tus manos mientras oras y dile a Dios, esto es tuyo, dirige tú. Ese gesto físico impacta tu interior. También puedes revisar tu agenda semanal y buscar esos espacios donde te afanas demasiado, donde no dejas hueco a la intervención divina. Haz huecos, deja márgenes, permite que Dios sorprenda, porque la verdadera quietud no es pasividad, es confianza viva. No es rendirse al miedo, es rendirse al poder del Dios que reina. Así que mañana, antes de comenzar tu día, tómate un momento, abre tus manos, cierra los ojos y recuerda esto: no necesitas forzar nada, porque el trono no está vacío. Dios sigue ahí y si Él está en control, puedes estar quieto,
Número 8. Aunque tarde, se acerca velando por ti. ¿Te ha pasado que sientes que Dios te prometió algo, pero con el pasar del tiempo empiezas a pensar que quizás lo entendiste mal? Como si esa visión que antes te daba aliento, ahora pareciera difuminarse entre retrasos, dudas, oraciones sin respuesta y temporadas de aparente silencio. Empiezas a preguntarte si fue tu imaginación, si confundiste tus deseos con la voz de Dios, si te ilusionaste con algo que en realidad no era para ti. Pero en medio de esa incertidumbre, en medio de ese torbellino interno que a veces se disfraza de fe, Dios mismo responde con una promesa clara como el día. Porque la visión es aún para tiempo señalado. Se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Habacuc 2:3. Esta no es una frase para animarte superficialmente. Es una declaración del cielo. Es Dios diciéndote, no te equivocaste, no te lo inventaste. Lo que te dije, sigue en pie. Fíjate que Dios no improvisa. Él no reacciona como nosotros. Él no trabaja bajo presión ni ajusta sus planes sobre la marcha. Él marca cada promesa con una fecha invisible. Tiene un calendario celestial que no siempre se alinea con el nuestro, pero que es absolutamente perfecto. A nuestros ojos, esa promesa puede parecer estancada, congelada, como si nada estuviera ocurriendo. Pero en la dimensión espiritual se está moviendo, va en camino. La visión no se ha detenido, se apresura hacia el cumplimiento, aunque a tu alma le parezca que todo va en cámara lenta. Es como esos vuelos internacionales que ya despegaron, pero que no puedes ver. Tú sabes que están viajando aunque no estén en tu campo visual. Así pasa con las promesas de Dios. No las ves, pero ya están en el aire, y ahí es donde se pone a prueba nuestra fe. Porque esperar sin forzar no significa quedarte con los brazos cruzados, ni vivir como si nada pasara. Esperar en Dios es estar atento, es vivir con expectativa. Es como estar en una sala de espera del cielo, sabiendo que tu número está por sonar. Y eso cambia la perspectiva. Ya no es un tiempo perdido, es un tiempo de preparación, de ajuste, de crecimiento, porque cuando la puerta se abra, y créeme, se va a abrir, necesitas estar listo. No vas a tener tiempo de improvisar, vas a tener que responder con decisión, con madurez, con fe puesta en acción. La impaciencia, en cambio, empieza a intoxicar el alma. Te hace pensar que Dios se olvidó, que se arrepintió, que tal vez canceló el vuelo sin avisarte, y esa desconfianza se filtra lentamente, robándote el gozo. Pero la palabra es clara, la visión no mentirá. Si Dios la habló, es real. Si Él la prometió, vendrá. Tal vez no como tú lo esperabas, pero sí exactamente como Él lo diseñó. Solo recuerda a Abraham, que esperó décadas por el hijo prometido, o a Moisés, que caminó 40 años con el pueblo antes de ver la tierra prometida, y aún así las promesas se cumplieron. Porque Dios nunca falla. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? Nos preparamos, no como quien duda, sino como quien cree. Si esperas una oportunidad laboral, estudia, desarrolla habilidades, fortalece tu carácter. Si estás esperando la restauración de una relación, ora, sana tus emociones, trabaja en el perdón. Si esperas un llamado ministerial, sumérgete en la palabra, sirve con excelencia, aprende de otros, porque la preparación silenciosa es la mejor forma de fe activa. Es decirle a Dios, estoy listo cuando tú lo estés. Porque cuando llegue el momento, no habrá tiempo para correr a armarte, tendrás que moverte al instante, y eso es otra cosa que no podemos olvidar. Algunas puertas se abren solo por un tiempo breve. Son como esas estaciones de tren que solo hacen parada por unos segundos. Si no estás listo, se van. Por eso, la fe que esperó en silencio también tiene que saber moverse con rapidez.
No es contradicción, es equilibrio, paciencia en la espera, diligencia en la respuesta. Y esos momentos que parecen de la nada, en realidad son el resultado de todo lo que sembraste en secreto. Nada fue en vano. Todo estaba entrenándote para el momento justo. Número 9. No te canses. La cosecha ya se asoma. ¿Alguna vez te has sentido agotado de hacer el bien y no ver ningún resultado? Como si estuvieras sembrando en un terreno seco, esforzándote cada día, pero sin señales de cambio. Como si cada oración, cada palabra de aliento, cada acto de generosidad estuviera cayendo en el vacío. Gálatas 6:9 llega como un bálsamo para ese cansancio invisible. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Es como si el Señor nos susurrara: no dejes de sembrar, la cosecha ya está en camino. Y mira, la clave no está en ser perfectos, no está en producir resultados inmediatos, ni en hacer grandes cosas que impresionen a los demás. La clave está en no desmayar, en seguir firmes cuando no hay aplausos, en ser constantes cuando nadie lo nota, en mantener la fe viva cuando todo a nuestro alrededor parece igual. Porque Dios no olvida ni una sola semilla. Él no es como nosotros, que nos olvidamos fácilmente de lo que hicimos ayer. Él tiene registro de cada esfuerzo, de cada intención genuina. Solo espera el momento justo, el kairos, ese instante perfecto que solo Él conoce, para hacer florecer lo que sembraste con lágrimas. Ahora, no confundas esta perseverancia con agotarte hasta el extremo, porque una cosa es ser fiel y otra muy distinta es vivir al límite sin descansar. Dios no quiere que llegues a la cosecha sin fuerzas para recogerla. Hay una diferencia entre estar comprometido y estar agotado. Y muchas veces el alma se cansa más que el cuerpo. Se cansa de esperar, de confiar, de no ver respuestas. Por eso es tan importante aprender el ritmo divino, trabajar, descansar, orar. Así como la tierra necesita estaciones para producir, tú también necesitas pausas para conservar la raíz firme. Porque una raíz desgastada no sostiene una planta sana. El descanso es parte de la siembra y parte del milagro. Y aun si sientes que estás sembrando en desiertos, no dejes de hacerlo. Hay terrenos que parecen estériles, personas que parecen cerradas, situaciones que no muestran ni una señal de avance. Pero la fidelidad en medio de la sequía es la que abre grietas en la dureza. La bondad constante, esa que no se cansa aunque nadie aplauda, es como el agua que lentamente va penetrando, silenciosa pero poderosa. Y aunque hoy nadie lo diga, llegará el día en que esa semilla que enterraste, que incluso olvidaste, va a brotar, va a dar fruto, y no será solo para ti, será para otros también, para los que te vieron perseverar y pensaron: si él no se rindió, yo tampoco tengo por qué hacerlo. Vivimos en un mundo que lo quiere todo ya: likes, respuestas, fama, resultados rápidos. Pero el reino de Dios no funciona así. Dios no se mueve en minutos ni en estadísticas. Él se mueve en propósitos eternos. Él no se deja presionar por la urgencia humana. Él mide en kairos, no en cronómetro. Por eso, no te frustres si tu cosecha no ha llegado aún. No significa que tu esfuerzo fue en vano, solo significa que no es tiempo todavía. Pero viene, y vendrá con fuerza, vendrá en abundancia, porque Dios honra a quien no se rinde. Y mientras esperas, no lo hagas solo. Rodéate de personas que también están sembrando, que también están esperando, que te recuerden cuando te falten fuerzas, que no estás loco por seguir creyendo. Escucha sus historias, aprende de su proceso, porque la perseverancia también se fortalece en comunidad, y cuando uno cae, el otro lo levanta. Porque aunque sembrar en silencio puede ser solitario, cosechar en compañía es doble alegría. Así que haz esto:
Piensa en ese acto de bien que hiciste y que sentiste inútil. ¿Lo recuerdas? Hazlo de nuevo, esta vez sin ansiedad, sin expectativa de recompensa inmediata. Hazlo como quien dice: Señor, sigo sembrando porque creo en tu tiempo, no en el mío, porque si no te cansas, si no desmayas, vas a cosechar. No lo dudes, esa cosecha ya está en camino, y cuando llegue no será una sorpresa, será el fruto esperado de tu fidelidad, y Dios estará ahí, sonriendo contigo, diciendo: valió la pena cada paso. Número 10. Suplirá en el momento justo, ni antes ni después. ¿Alguna vez estuviste al borde de una necesidad urgente y justo cuando pensaste que no habría salida, apareció algo, alguien, una puerta, una respuesta, y fue justo a tiempo? Así trabaja Dios. No antes, no después, en el instante preciso. Filipenses 4 lo dice sin rodeos. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y eso lo cambia todo. Porque no dice: suplirá si te portas perfecto, ni suplirá si tienes suficiente guardado. Dice que lo hará conforme a sus riquezas, y su cuenta celestial no conoce de crisis ni inflación. A veces creemos que depender de Dios es una debilidad, pero es todo lo contrario. Es la forma más sabia de vivir, porque cuando entiendes que Él es tu fuente y no tu jefe, ni tu cuenta de ahorros, ni tu esfuerzo humano, entonces puedes descansar. Y sí, hay días en los que parece que no va a alcanzar, que la ayuda no llega, que estás solo frente a la escasez. Pero justo ahí, si te detienes a mirar con los ojos de la fe, te das cuenta de que Dios ya está obrando, ya tiene listo lo que necesitas. Y si no ha llegado aún, es porque está esperando el momento justo para que lo recibas con un corazón preparado y una gratitud genuina. No forzar los recursos también es parte de no forzar los deseos. Porque a veces tratamos de empujar soluciones, de hacer malabares con lo que no tenemos, de acumular por miedo a que falte, pero eso no es confiar, eso es vivir desde la ansiedad, no desde la fe. ¿Recuerdas el maná en el desierto? Dios les daba la porción exacta para cada día, ni más ni menos, y si alguien trataba de guardar para el día siguiente, se echaba a perder. ¿Por qué? Porque la dependencia diaria era parte de la lección, porque el que acumula por desconfianza termina idolatrando el recurso y olvidando al proveedor. Y mira, hay algo que muchos no quieren admitir. A veces, Dios retrasa ciertas provisiones porque nuestro carácter todavía no está listo para recibirlas. ¿De qué sirve una bendición si tu corazón no está preparado para manejarla con madurez? Lo que llega sin responsabilidad se convierte en carga, no en gozo. ¿Cuántas personas han recibido algo grande, dinero, una oportunidad, una relación, y lo perdieron por no estar listos? Por eso Dios no solo provee cosas, Él también forma personas. Él trabaja tanto en lo que nos da como en lo que somos mientras esperamos. Mientras tanto, la gratitud es la herramienta más poderosa que tenemos. Porque agradecer por lo que ya tienes abre tus ojos a la provisión que quizás estás ignorando. A veces pedimos más sin darnos cuenta de todo lo que ya está fluyendo en nuestra vida. Y no hablo solo de cosas grandes. Hablo de ese transporte que apareció cuando más lo necesitabas. De esa palabra de aliento que te sostuvo un día difícil. De esa comida que no sabías cómo ibas a pagar y que, de alguna manera, llegó. Por eso te animo a hacer un diario del maná. Sí, como suena. Anota cada día algo que Dios proveyó, por más pequeño que parezca. Y luego, agradece por lo que viene, aunque no lo veas todavía. Porque cuando agradeces por adelantado, estás diciendo: confío en ti, Señor. Sé que ya lo estás preparando. Y eso libera. Eso te saca del modo control y te lleva al modo descanso. Así que hoy, haz algo sencillo. Escribe 3 provisiones recientes.
esas que sabes que vinieron de Dios. Y luego en esa misma hoja escribe: gracias por lo que viene, porque lo hará. No lo dudes. Dios suplirá todo lo que te falta, ni antes ni después, en el momento exacto. Número 11. Benditos los que aguardan el premio de la paciencia divina. ¿Alguna vez te detuviste a pensar que Dios también espera? No porque se le escape el control, no porque dude, sino porque su compasión sabe cuándo es el momento justo para actuar. Isaías 30 dice: por tanto, Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por eso se levantará para tener misericordia de vosotros, porque Jehová es Dios justo. Bienaventurados todos los que en Él esperan. Sí, Él espera, y no porque te esté castigando o haciendo sufrir, sino porque está preparando una intervención cargada de misericordia. Su pausa no es distancia, es preparación. Es como si estuviera al borde de levantarse y decir: ahora sí, es tiempo de bendecir. Y si Dios espera, ¿por qué nosotros no podríamos hacer lo mismo? El problema es que vivimos corriendo, midiendo todo con el reloj humano. Pero el pasaje nos muestra que la verdadera dicha no está en correr ni en lograr todo ya. Está en esperar en Él, en confiar, en aguardar sin acelerar nada. Porque hay bendiciones que solo florecen cuando no se las fuerza. La bienaventuranza, ese estado de felicidad profunda, está reservada para los que deciden, sí, deciden, confiar sin presionar. Porque esperar no es un estado pasivo, es una elección activa de fe, una postura del corazón que dice: Señor, no entiendo, pero confío en ti. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de este pasaje? Que dice que Dios se levanta. Imagínate esa escena. El cielo, en silencio, todo parece quieto, pero de pronto Dios se pone de pie, no para juzgar, no para condenar, sino para mostrar piedad, para derramar misericordia como solo Él sabe hacerlo. Esa acción divina tiene peso, tiene poder, tiene propósito, y cuando llega, entiendes por qué tuviste que esperar. Porque lo que Él tenía para darte no era cualquier cosa. Era algo que justificaba cada segundo de silencio, cada lágrima, cada todavía no. La justicia de Dios nunca se adelanta ni se atrasa, y eso es algo que cuesta aceptar, porque a veces sentimos que las cosas deberían haber pasado ya, que merecíamos una respuesta, un cambio, una recompensa, pero Dios es justo, y un juez justo no actúa sin tener todo claro, sin saber que el momento es el ideal. La justicia que se toma su tiempo no es injusticia, es justicia perfeccionada. Y cuando Dios actúa, no lo hace por impulso, lo hace por amor, por precisión, por sabiduría. Entonces, ¿cómo podemos abrazar esa bienaventuranza de la que habla Isaías? Te propongo algo muy sencillo, pero muy poderoso. Haz una lista de gratitud diferida. Anota todas las promesas que estás esperando, todas las que aún no ves, pero que sabes que Dios ha sembrado en tu corazón. Y al lado de cada una escribe: gracias, porque ya está sobrando, aunque aún no lo vea. Esa gratitud anticipada abre los ojos a la fe. Luego, toma Isaías 30 y personalízalo. Cambia vosotros por tu nombre. Léelo en voz alta cada día, por una semana. Hazlo oración, hazlo tuyo. Porque no se trata solo de aguantar hasta que algo pase. Se trata de vivir esa espera con esperanza, con gozo, con convicción de que Dios está en movimiento incluso cuando tú estás en pausa. Y sí, cuesta, pero vale la pena, porque cuando Él se levanta, todo cambia. Así que no te desesperes si aún no ves lo que anhelas. No estás olvidado. Estás en pausa divina, y en esa pausa, Dios está madurando la dicha que viene en camino. Benditos los que aguardan. Benditos los que confían, porque su premio viene, y viene con gloria. Número 12. Rinde tus cargas y respira. Aquí hay descanso para tu alma.
¿Cuánto pesa tu mochila emocional hoy? ¿Cuántas cosas estás cargando en silencio sin decir nada solo porque te acostumbraste a vivir así? Jesús, con una ternura que atraviesa los siglos, nos dice: «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar». Y lo dice con claridad, sin rodeos. No es un descanso superficial, de esos que duran unas horas, y luego todo vuelve a pesar igual. Es un descanso real, uno que se instala en el alma, que no depende de que todo se arregle por fuera, sino de que sueltes lo que ya no puedes cargar por dentro. El verbo clave aquí es venid. No es pasivo, no es espera sentado y te llegará. Es una invitación activa a moverte hacia Él, a dejar tu lugar de cansancio y caminar, aunque sea arrastrándote, hacia los brazos del único que puede sostenerte, porque a veces creemos que descansar es rendirse, pero no. Descansar es confiar, es dejar de pelear con tus fuerzas para alinearte con la fuerza de Dios, y eso solo pasa cuando decides soltar, cuando decides respirar y decir: Jesús, ya no puedo más, pero tú sí puedes. Y si somos honestos, muchas veces ni siquiera identificamos todo lo que llevamos encima. Porque no solo cargamos problemas, cargamos expectativas que nos autoimponemos, culpas que nunca soltamos, pensamientos que nos drenan la energía, comparaciones que nos roban la paz. Por eso es tan importante nombrar las cargas, hacer el ejercicio consciente de reconocerlas. ¿Qué me pesa hoy? ¿Qué emoción, qué pensamiento, qué herida me está robando el descanso? Porque solo cuando puedes nombrarlo, puedes entregarlo. Ahora, no se trata solo de soltar, también se trata de recibir. Jesús no nos deja vacíos. Él dice que nos dará su yugo, uno ligero, uno que sí se puede llevar. En Mateo 11 lo aclara: «Tomad mi yugo sobre vosotros, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga». Es decir, no se trata de no trabajar nunca más, ni de vivir en una nube. Se trata de caminar con Él, de llevar lo que sí te corresponde, pero con su ayuda. Como una yunta, donde Él va al lado llevando la parte más pesada, marcando el ritmo, sosteniéndote cuando flaqueas. No es que desaparece el trabajo, es que el trabajo se convierte en propósito compartido. Y lo más poderoso es esto: puedes descansar antes de que la respuesta llegue, porque la paz no tiene que esperar a la solución. Puedes estar en medio de la tormenta y aún así dormir, tal como Jesús lo hizo en la barca, mientras todo a su alrededor se agitaba. Esa es la clase de descanso que Él ofrece, uno que no depende del pronóstico, sino de quien está contigo en el barco. Uno que te da fuerza para lo que viene, no porque todo se resolvió, sino porque tú ya no estás solo. Por eso es tan importante crear momentos diarios de descanso intencional. Te sugiero 2 rituales simples pero profundos. El primero, la respiración 4. Inhala contando 4, sostén el aire 7 segundos y exhala durante 8 mientras repites internamente: confío en ti. Hazlo 3 veces seguidas antes de dormir. Eso le dice a tu cuerpo y a tu espíritu: ya no estoy al mando, Dios lo está. El segundo es el diario de soltar. Escribe cada noche una preocupación o carga, arruga el papel con fuerza y tíralo. Es un gesto simbólico, sí, pero profundamente liberador. Es como decirle a Dios: esto ya no lo cargo más yo. Recuerda esto: descansar no es un lujo. Es parte de la estrategia divina para que llegues completo al cumplimiento de su promesa. Porque si te rompes por dentro en la espera, difícilmente puedas disfrutar la respuesta. Así que esta noche, tómate 2 minutos, respira profundo, cita Mateo 11 y ríndete no a la desesperanza, sino al descanso que te ofrece Jesús. Él ya sabe lo que llevas y te está esperando, con los brazos abiertos para aligerar tu alma y devolverte la paz. Número 13.
La lluvia temprana y la tardía, no apures la cosecha. Fíjate en cómo trabaja un labrador. Se levanta temprano, examina el suelo, prepara la tierra, siembra con cuidado y luego espera. No puede gritarle a la semilla para que brote más rápido, ni puede apurar la lluvia. Él sabe que hay un tiempo para todo. Santiago 5 nos invita a tener esa misma mentalidad espiritual. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Vosotros también tened paciencia y afirmad vuestros corazones. La imagen es tan clara que casi se siente el olor a tierra mojada. Y lo que nos dice es simple, pero profundo. No apures la cosecha. La paciencia del labrador no es una resignación pasiva, es una disciplina activa. Él sabe que si arranca el fruto antes de tiempo, perderá su dulzura. Sabe que hay una lluvia que viene al principio, la temprana, que ablanda la tierra, que activa la semilla, pero también sabe que hay otra, la tardía, que la madura. Y si quiere recoger algo valioso, tiene que esperar las dos. Lo mismo pasa contigo y conmigo. Dios no solo inicia el proceso en nuestra vida, también lo completa. Pero si nos adelantamos, si forzamos lo que aún no está listo, podríamos perder lo mejor que Él tenía planeado. A veces queremos saltarnos fases. Pensamos que con la lluvia temprana ya es suficiente, pero si sacas una fruta antes de tiempo, ¿sabes qué pasa? No solo está agria, puede hacer daño, y eso aplica a tus decisiones, tus proyectos, incluso tus relaciones. Hay procesos que están en fase de brote, no de cosecha, y ahí es donde se nos pide lo más difícil, paciencia con el corazón firme, porque esperar con el cuerpo es fácil. Lo difícil es esperar sin que el corazón se derrumbe. Por eso Santiago agrega, afirmad vuestros corazones. Es decir, que tu ánimo no se tambalee cuando no veas resultados inmediatos. Y aquí es donde entra el poder de la palabra y la comunidad. Hebreos 10 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Repetir esa verdad, anclarte en ella, compartirla con otros, es lo que mantiene vivo tu proceso. Porque la espera no se vence solo con tiempo, sino con fe alimentada a diario. Y sí, pueden aparecer señales, pequeños brotes, cambios sutiles, esa respuesta inesperada, esa conversación que te anima, ese momento de paz en medio del caos. Pero cuidado. No confundas el brote con la cosecha, es apenas una muestra de que Dios está obrando. Celebra esos avances, guárdalos en la memoria, tómales una foto emocional, escríbelos, compártelos, porque son señales de que vas en camino, pero todavía no es el final. Y si quieres caminar este proceso como un verdadero labrador espiritual, necesitas ritmo. No es solo sembrar y ya, es sembrar, regar y esperar. ¿Dónde siembras hoy? En la oración, en el servicio, en el estudio de la palabra. ¿Y cómo riegas? Volviendo cada día a esas áreas, aunque parezcan iguales, aunque no veas brote nuevo, aunque el cielo esté seco. La constancia es el riego invisible. Y de vez en cuando, revísate, hazte preguntas sinceras. ¿Estoy desanimado? ¿Estoy esperando con esperanza o con ansiedad? Esas preguntas revelan si tu corazón aún está húmedo o se está secando. El fruto precioso que esperas no llega con una sola lluvia. Requiere lluvia doble, requiere tiempo, ritmo y fe. Y tu paciencia es la canaleta que permite que esa lluvia llegue hasta la raíz. Así que hoy te invito a hacer algo. Define cuál es tu cultivo espiritual. ¿Qué estás esperando que Dios haga en ti o a través de ti? Luego piensa qué representa en tu vida la lluvia temprana y la tardía. Anótalo, llévalo contigo y cada vez que dudes, recuérdalo. No estás perdiendo tiempo, estás cultivando algo eterno.